Hans-Dieter Flick, seleccionador de Alemania, pues va a continuar al cargo de la selección pese a este fracaso en el Mundial de Qatar 2022, entre comillas, y ahorita voy a explicar por qué. Alemania pues ha decidido, y seguramente ya habían escuchado la noticia, que la Federación Alemana de Fútbol pues anunció que seguían confiando totalmente en Flick y que iban a continuar con él. No sé formalmente hasta qué punto o hasta qué fecha Flick tenga contrato, pero supongo que será hasta la Eurocopa del 2024, porque el contrato se lo firmó en 2021 post Eurocopa, pues bueno, donde estaba Low, y supongo que le habrán un proceso de mínimo una Eurocopa y un Mundial. En este caso Flick podríamos decir que no ha conseguido llegar a una Final Four, no ha conseguido tampoco, bueno, pues pasar la fase de grupos, y aún así han continuado con él, han decidido que Flick es el camino correcto, y yo sinceramente pues si ya sentía históricamente una admiración muy grande hacia la selección alemana, pues ahora tengo una admiración todavía mayor. Este video en parte es para comentar pues para mí el maravilloso agrado y el trabajo que ha hecho Alemania tanto actualmente como en los últimos años, y por otra parte reflejar lo que yo siempre digo y con lo que yo siempre insisto, de que hay que tener un buen entrenador, y cuando tienes un buen entrenador le tienes que dar tiempo, paciencia, y que no tienes que ser resultadista con él. Alemania, pues bueno, yo sinceramente si tuviese que decir algo es que Alemania es una selección que admiro mucho porque apuesta por una ideología específica, le da mucho tiempo y mucha paciencia a sus entrenadores, y los resultados pues ahí están. Salvo los fracasos, bueno, estos últimos dos mundiales, pues 2002 subcampeón, 2006 tercer lugar, 2010 tercer lugar, lo sacó España, 2014 campeón del mundo. Han ganado una Confederaciones, final de la Eurocopa 2008 también con Low. En 2012 llegaron a las semifinales, lo sacó Italia, a su vez el que perdió con España 4-0 en la final. Pero así aún así Italia era muy complicado, ¿no? Con Prandelli. 2016 también llegó en las semifinales. Alemania ha cosechado muchísimos triunfos, yo digo que más que nada ya desde la etapa Low, pero ya desde antes de la etapa de Joachim Low. Ya propiamente desde antes de la etapa de Low, hablando tanto de Jürgen Klinsmann como de Rudi Völler, que son los dos anteriores seleccionadores, es decir, Völler de 2000 a 2004 y Klinsmann desde 2004 a 2006. Alemania pues prácticamente le ha dado mucho tiempo y mucha paciencia a sus entrenadores, y históricamente ahí se ha visto no solo tanto en los últimos años, sino que cosecha 4 mundiales y 3 Eurocopas. Alemania es la segunda selección con más mundiales, solo detrás de Brasil, y es la selección que creo que ha llegado a más finales de mundial, creo que ha llegado a 8, de las cuales ha perdido 4 también. Es decir, que es campeón 4 veces, subcampeón 4 veces, ha ganado 3 Eurocopas. No sé cuántas finales haya perdido, pero yo sé de una que fue contra España. Y en cuanto a Eurocopas, pues Alemania es la selección con más Eurocopas, empatado junto con España. España tiene la del 64, la del 2008 y 2012, y Alemania pues tiene varias Eurocopas y va a ser protagonista y sede de la Eurocopa del próximo año. Alemania es una selección que, ya digo, le ha dado tiempo y paciencia a sus entrenadores, y a fin de cuentas los resultados ahí están. El ejemplo de esto se puede ver reflejado en cuántos seleccionadores ha tenido Alemania. La selección alemana, por lo que yo tengo entendido, existe desde 1926. Es decir, unos 97 años. Y en estos 97 años Alemania ha tenido simplemente la sorprendente cantidad de 11 entrenadores. Ha tenido vamos a ver qué periodo han tenido. Por ejemplo, Flick está desde 2021. Luego estuvo de 2006 a 2021, es decir, un proceso de 13-14 años. Klinsmann estuvo del 2004 a 2006, creo que es el que menos ha estado, 2 años. Völler ha estado de 2000 a 2004, 4 años. Riebeck del 98 al 2000, 2 años. Box, o como se diga esto, del 90 al 98, 8 años. Franz Beckenbauer ha estado del 84 al 90, es decir, 6 años. Prácticamente todo entrenador tiene un proceso de 4 a 8 años y no han dado bandazos. Que yo sepa, creo que Lowe es el entrenador que más tiempo debe tener. Aquí sale uno que fue del 50 al 64, 14 años, igual que Lowe, del 36 al 42. Sí, junto con Lowe es el que más tiempo tiene. Y el primero que fue Otto Ners, del 26 al 36. Bueno,
En general, Alemania, pues yo creo que con esto queda dicho que le da bastante tiempo y paciencia a sus entrenadores, y todos los entrenadores que ha tenido son de la misma línea. Flick, Lowe. Yo sinceramente tengo que decir que estos entrenadores son muy tipo escuela alemana, aunque realmente el fútbol alemán pues ha venido evolucionando a lo largo del tiempo. La propuesta de Alemania siempre ha sido muy, podríamos decir que efectiva. El ejemplo más claro es que Alemania no solo es potencia mundial actual, sino que histórica. Hay selecciones que han sido potencias históricas, pero ya no son potencias actuales por la evolución del fútbol. Ha habido selecciones que han sido, nunca han sido potencias, y con la evolución del fútbol, pues ahora ya lo son. Como podría ser tal vez el caso de Italia y España, ¿no? Dos casos contrarios. Y en general podríamos decir que Alemania es una selección que sí que apuesta por un tipo de entrenadores, y esto yo creo que es la clave. En general, pues yo sinceramente creo que cuando vas a quitar un entrenador es para dar un salto de calidad y traer otro mejor. En este caso, pues así ha sido. Bueno, pues por la razón que sea, no seguir con Lowe, y ahora pues ha llegado Flick. Es decir, yo considero que Alemania sí ha dado un salto de calidad bastante considerable desde Lowe a Flick, y considero que ha sido una decisión muy oportuna. Flick en general, pues como digo, no ha llegado a una Final Four, tampoco ha llegado a pasar una ronda preliminar, es decir, no ha pasado los octavos de final. Sin embargo, pues yo si tuviese que decir algo, es que para mí la decisión de seguir con Flick es una decisión totalmente acertada, porque realmente lo de Alemania en este mundial fue curioso. Para mí les tocó junto con nosotros el grupo más complicado. Para mí fue el grupo más complicado, y lo dije desde que hice aquí video del sorteo de la fase de grupos. Alemania y España, primero que todo, el único grupo donde hay dos campeones del mundo. Y más aparte, pues en ese mismo grupo te toca tanto la selección japonesa como la selección costarricense, las cuales pues son selecciones bastante potentes. Por una parte, Costa Rica puede sonar a broma porque al final a España les metió 7 y Alemania 4, pero yo sinceramente considero que es una selección bastante complicada. Una selección que ya hemos visto desde 2014 y 18 cómo empezó a dar la sorpresa. Una selección que, bueno, tanto por su intensidad y su forma de jugar, pues es una selección muy incómoda, y Japón no se diga. Es una selección que, bueno, pues domina, podemos decir, lo que es el fútbol defensivo, y en base a esto y carácter, pues sinceramente es algo que resulta muy, pues a veces efectivo. Y si es una selección que podemos decir que hasta cierto punto es buena selección contragolpista, y pues bueno, pues domina lo que es el autobusazo, y a base de autobusazo, contragolpe y tal, pues la táctica de no tener la posesión y no rematar al arco sí funciona. Y en este caso, pues veamos el ejemplo. Japón le terminó ganando a España y a Alemania. Creo que incluso la victoria de Japón contra España terminó siendo, que yo sepa, creo que la victoria de una selección con menos porcentaje de posesión en todas las historias de los mundiales. Eso ya nos deja bastante claro, y de hecho Japón pues aguantó bastante bien. No sé si sea de mérito también en parte de Alemania, pero aguantó bastante bien a lo que fue Alemania, porque Alemania tuvo 50.000 ocasiones, no sé cuántos tiros al arco, si no metió ninguno. Creo que terminó 2-1 ese partido, es decir, Alemania tuvo el caso de tener 50 ocasiones, meter una, el rival tiene 2 o 3 y te mete las dos. Bueno, pues ya desde ahí se nota la complicación. Después, pierdes el partido de debut, llegas muy presionado al segundo, de que ya el segundo ya te puedes ir, fase de grupos, no es cierto, voy a hacer el ridículo y tal. Te toca España. Contra España fue un partido muy complicado, porque a ver, contra España pues fue un intercambio de golpes. Realmente fue un partido por tramos muy emocionantes, por lo que se notaba, que era tanto la propuesta de Luis Enrique como la de Flick. Y después entró en una fase el partido donde podríamos decir que estaba muy rica tácticamente, pero debido a que pues llega a ser muy rico tácticamente, hay mucho que analizar pues tácticamente, porque ambos entrenadores pues han acertado con sus planteamientos y por ende se anulan entre sí. Son partidos que, repito, tácticamente son muy diversos y están muy, muy bien trabajados, pero por lo mismo, por la decisión, así el tema del espectáculo y las ocasiones, pues pueden ser a veces partidos bastante aburridos. Pero el asunto aquí es que
Fue un partido donde hubo muchas emociones. España dominó por tramos a Alemania, pudo meterle gol. Alemania también, pero de hecho creo que Rudiger es el que metió gol, estaban fuera de juego. Tuvieron sus ocasiones cada equipo. El empate yo considero que es justo. Y al final pues Alemania y España se terminaron neutralizando entre sí. Fue un intercambio de golpes bastante considerable. Contra Costa Rica no lo pude ver porque creo que al mismo tiempo estaba jugando España contra quién, ya habíamos jugado contra Japón, creo que estábamos jugando, debutamos con Costa Rica, Alemania, sí. Estamos jugando contra Costa Rica y surrealistamente ese grupo fue una locura porque quien haya seguido el mundial sabrá que hubo un tramo de 10-15 minutos donde literalmente, sorprendentemente contra todo pronóstico, estaba pasando Japón y Costa Rica. Y España y Alemania se estaban quedando fuera del mundial. España y Alemania surrealistamente están quedando afuera del mundial, están quedando eliminados en la fase de grupos. Y de hecho Luis Enrique tampoco lo supo y cuando se enteró en la rueda de prensa también se le abrieron los ojos, ¿no? Realmente fue una locura ese grupo, para mí fue equipos muy igualados, tanto dos equipos muy igualados porque son los equipos muy poderosos, tanto España y Alemania, y tanto por otra parte en un segundo peldaño Costa Rica y Japón, pero podríamos decir que es el equipo, en el balance de qué tanto nivel tiene cada rival, podríamos decir que sí fue el tema, bueno, pues el grupo más equilibrado, el grupo más potente, sí, donde se vio que el que quedó cuarto tuvo oportunidad de quedar segundo y el que tuvo oportunidad de quedar primero o segundo tuvo por momentos oportunidades de quedar tercero o cuarto. Sin embargo, si nosotros vemos todos los partidos en general, que repito, yo no me pude ver el partido de Costa Rica, pero sí me pude ver el partido contra España y contra Japón sobre todo, pues uno lo que puede ver de todo esto es que Alemania no es que haya jugado mal. Alemania tuvo su propuesta de salir a jugar al ataque, de llevar la iniciativa, el hecho de a veces reiniciar jugada, dominar la posesión. No es un equipo que realmente sea mucho de posesión, aunque sí suele tener posesiones bastante largas. Es un equipo que, ¿cómo podríamos describirlo? Es ultra ofensivo, suele hacer muchas ocasiones y hay veces que termina a veces sí siendo vertical y directo, pero otras donde termina digamos que reiniciando jugadas, sabiendo muy bien cuándo ser horizontal, cuándo ser vertical. Una selección que tiene muchas ocasiones, bueno, pues al arco, muchos remates en general y tiros a puerta. Entonces por simple probabilidad siempre es muy, digamos, normal que hasta cierto punto Alemania pues termine metiendo gol, y que en un partido normal donde la efectividad pues esté normal y no tengas 50 ocasiones y falles 49 y metas una, pues lo más probable es que terminarás metiendo gol. ¿Qué más puedo decir? Sin embargo, pues también esto yo creo que es más que nada la responsabilidad de Flick, de que es un buen entrenador y su estilo de juego es así. Alemania pues generó muchísimas ocasiones tanto contra Japón, yo creo que todo, y tanto contra Costa Rica, porque no vi el partido, pero sí me puedo ver las estadísticas y me puedo hacer una cierta idea, aunque realmente esto de las estadísticas es relativo. Sin embargo, contra España también, y Alemania es una selección muy buena con muy buenos jugadores, entonces yo considero que hicieron un muy buen papel. El problema será tanto el tema de la efectividad, que pues estuvieron sinceramente en eso muy mal, pero tú puedes entrenar todo, puedes entrenar el tiro al arco, puedes entrenar todo, entrenar tácticamente para generar ocasiones con más claridad y tal vez pues eso mejorar la efectividad, pero no puedes mejorar la efectividad. Decidir, bueno, pues ahora voy a entrenar el meter la mayoría. Realmente el tema de la efectividad no la puedes, digamos, que entrenar, eso ya tiene que ver pues ciertas cuestiones, y yo considero que en general pues Alemania hizo un muy buen papel porque jugó bastante bien. El problema, repito, yo considero que fue primero que todo la dinámica de haber perdido el partido de inauguración, y por otra parte, ¿qué más podríamos decir? Pues por otra parte el haber tenido mala efectividad y... Bueno, pues no sé qué más. Tal vez el haber tenido mala efectividad, empezar con el pie izquierdo, y yo considero que eso fue más que nada lo que le penalizó. Porque el ejemplo más claro es que si, por ejemplo, España le hubiese ganado, creo que incluso empatado con Japón, pues prácticamente Alemania hubiese pasado la ronda, ¿no? Que tampoco se trata de ayudar a otras selecciones, pero sí que siento que de cierta manera pues pudimos hacer que pasara Alemania al final. No, ellos, bueno, no dependían de sí mismos, pero sí podríamos decir que me siento mal, ¿no? Hasta cierto punto de tal vez no haber hecho devolver el favor, ¿no? De pues prácticamente meter a Alemania en octavos, y me hubiese dado mucha curiosidad qué hubiese pasado bueno, pues con Alemania en octavos. Pero bueno, el asunto aquí es que
Alemania para mí hizo un muy buen papel, ha conformado una gran estructura y digamos que tiene un buen relevo generacional. Podríamos decir que España y Alemania son dos selecciones que tuvieron un proceso muy similar en cuanto a coincidir en cuanto a históricamente los relevos generacionales, es decir, España tuvo su generación 2008-2018, estirando un poco más a unos de la cuenta, teniendo pues a veces llegando así como otros jugadores tipo Morata, Iago Aspas, De Gea, Carvajal, Jordi Alba. Sin embargo, podríamos decir que conservó más o menos su estructura y por otra parte Alemania también. Esa camada que debutó más que nada después de la Eurocopa, es decir, más o menos desde 2010-2018, un proceso de 8 años donde estuvo, pues ya vimos, ¿no? Schweinsteiger, estuvo Özil, estuvo Müller, Neuer, Boateng, Hummels, Philipp Lahm, que ya después se retiró de la selección alemana y del fútbol, Neuer, después propiamente pues Ter Stegen, ¿no? O sea, una selección espectacular y terminó pues bueno. Después de 2018, pues tenía un relevo. Por ejemplo, Müller ya se había ido, parecía que ya se iba a ir. Después decidieron volver a llamarlo. Müller, muy profesional y caballosamente, pues aceptó tanto el irse como el regresar. Ahorita se ha ido tristemente. Me hubiese gustado que hubiese aguantado un poco más. Han llegado diferentes jugadores, ¿no? Como Joshua Kimmich. Ha llegado, por ejemplo, también otros jugadores como Wirtz. Propiamente ahorita Musiala, Ter Stegen, que parece que va a ser el relevo de Neuer, Kai Havertz, Timo Werner. O sea, yo creo que tienen muy buen material pieza por pieza. Sin embargo, ese podríamos decir que relevo generacional, sí que podríamos decir también al mismo tiempo que Alemania también sí que tiene un cuadro bastante consolidado, es decir, un proceso de relevo, pero que el relevo se está llevando con buen paso, es decir, ese relevo sí necesita tiempo y paciencia, pero se podría decir que esta selección alemana sí que está teniendo un muy buen paso, es decir, está teniendo una buena consolidación en base a su proyecto. Pese a tener un relevo generacional, sí que está dando muy buenos resultados. Entonces yo considero que Alemania, y también al mismo tiempo, ¿no? El hecho de aprender el modelo de juego de Flick, tomando en cuenta que con los seleccionadores no trabajas lo mismo que en los clubes. Trabajas pues cortado por el tema del fútbol de clubes y de selecciones que se estorban entre sí. El hecho de tal vez estar acostumbrado a tu club a trabajar una cosa y con Flick otra cosa. Bueno, también aparte había unos jugadores que ya conocían a Flick, ¿no? Como Müller, Neuer, Kimmich, Goretzka, Niklas Süle. Sí, propiamente el Leroy Sané, creo que también Musiala. Entonces estamos hablando de que sí habían muchos, pero también el hecho de que otros como Rudiger, otros como Timo Werner, etcétera, pues sí que han aprendido el modelo de Flick, que tiene bastante mérito. Entonces, pese a todo esto, incluso repito, no llegaron a una Final Four y no sé qué punto estar en el ranking de la FIFA, podríamos decir que, tomando en cuenta todo este contexto, creo que sí es un poco muy duro pues el hecho de juzgar a Flick y tal vez decir, este no pasó de la fase de grupos, este es un desgraciado, a este hay que despedirlo y hay que traer a otro. Bueno, yo no dudo realmente si que tal vez a lo mejor y trayendo a otro te sale mejor, pero yo considero que mejores que Flick pues no hay. Sinceramente considero a Flick el mejor entrenador alemán actualmente del mundo y actualmente el mejor entrenador que podría tener Alemania, porque estamos hablando de un entrenador que de hecho me sorprende mucho también eso, que Flick no fue parte también ya entrenador de primeros equipos ya desde antes. Hay que recordar que estaba segundo en el Bayern con Niko Kovac y también por otra parte Flick era segundo entrenador de Low. De hecho, que yo sepa, vivió toda su etapa, salvo que desde que se fue al Bayern. Es decir, Flick estuvo con Low desde 2008. Porque si tú buscas la Eurocopa que perdieron contra España, en las imágenes que se enfocan en el banquillo se puede ver siempre en este caso a Flick al lado de Low. Sí, también pues estaré poniendo en algún momento una imagen de Flick también celebrando el Mundial de Low, es decir, el de 2014. Entonces sí que en parte ya conocía y yo considero que es un entrenador que conoce a la perfección la selección alemana, tal vez incluso el tema de entorno. Tiene un muy buen modelo de juego, para mí podríamos decir que es la mejor opción posible y yo considero que están muy bien con Flick. Entonces el hecho de saber que tienes un buen entrenador, pero por ciertas cuestiones que no son pretextos, como repito, el empezar con pie izquierdo, que te toca un rival, un grupo muy fuerte que pudiste pasar, pero al mismo tiempo por cuestiones de matemáticas tienes mala suerte de que España también pierde contra Japón, porque al mismo tiempo también tuvo mala suerte de que pues repito, esta selección
japonesas, en general todo el fútbol de clubes, pero especialmente las selecciones asiáticas como la coreana y la japonesa, pues son selecciones que mucho jajaja jejeje, pero ya vimos que en realidad sí tienen bastante nivel. Así como ya lo venía advirtiendo desde tiempos de la Eurocopa, ¿no? Que pues bueno, podíamos ver simplemente ya con Hungría, con Suecia, Suiza, yo que sé, Grecia y todas estas selecciones que en realidad son rivales de Eurocopa, no son rivales fáciles y que realmente todos estos rivales sí que te complican bastante la vida. Entonces sinceramente yo considero que hacen muy bien al estar con Flick y nada, pues es a fin de cuentas la decisión correcta. Yo considero que tomando en cuenta que van a ser locales y con un equipo un poquito más, podemos decir que más consolidado, con Flick más tiempo, paciencia y más, podemos decir que más de todo y también reafirmando que Flick es el camino, más confianza, pues podríamos decir que Alemania siendo protagonista de la próxima Eurocopa, a saber si no la va a ganar. Si gana esa prácticamente nos superaría y sería la selección con más títulos europeos y sería 4, es decir, Alemania 4 Eurocopas, España 3. Y creo que ya no hay nadie con 3, que yo sepa debe quedar Italia con 2 y creo que también Francia con 2. Pero el asunto es que Alemania, pues bueno, ahora tiene que afrontar el reto de año y medio la Eurocopa y vamos a ver cómo resulta. De momento pues totalmente correcto y tarde o temprano si no es esta Eurocopa y si siguen con Flick, tarde o temprano los éxitos van a llegar. Y a fin de cuentas, pues bueno, pues ese resultado de pues hacer las cosas como se tiene que hacer, dándole tiempo y paciencia a tu entrenador, dándole confianza, no siendo resultadista y protegiéndolo, blindándolo. Algo que en España pues se debería de aprender, cosa que no se hizo con Luis Enrique, pero bueno, a fin de cuentas pues es lo que pasa cuando tienes un entorno, sin ofender, pero un entorno que hace tanta presión como el del Madrid, sinceramente, o sea, pues nada, pues es la diferencia, ¿no? De cuando tienes un entorno sano y cuando no tienes pues a los anti-Luis Enriquistas de turno y pues puede trabajar el entrenador con paciencia, bien, sin presiones y nada, pues Alemania siendo una selección muy buena que ya digo, 100 años de historia, simplemente 11 entrenadores, el último tuvo un proceso de 14 años y vete tú a saber cuántos años va a tener de proceso, cuántos mundiales y cuántas Eurocopas van a llegar, cuántas semifinales van a llegar. Ni nada, pues Alemania pues de momento una gran selección que repito apuesta históricamente por sus entrenadores, por un estilo de juego bastante efectivo que ha cambiado también en la historia, pero que podríamos decir que se sigue manteniendo esa esencia alemana del juego físico, de saberse encerrar atrás y al mismo tiempo ser un equipo que salga con peligrosidad a la contra y que más que nada ha evolucionado en su faceta con balón, ¿no? Pero bueno, sinceramente pues es admirable lo de la selección alemana. Yo sinceramente admiro mucho a la selección alemana por cómo hace las cosas y nada. Alemania no es mi selección, ya lo he dicho muchas veces, pero Alemania es una selección a la que siempre trato de tenerle cerca, una selección a la que siempre trato de echarle el ojo porque es una selección que sí o sí siempre hace muy bien las cosas y también por el placer, ya no solo como aficionado de algo o de otro, sino aficionado como del fútbol en general, siempre es muy placentero ver a la selección alemana tanto por Low y ahora por Flick. Sinceramente es un trabajo espectacular y pues nada, de momento la decisión correcta por parte de Alemania, aprendamos de esto, el ejemplo de pues cuando tienes tiempo y paciencia y también comentar un poco históricamente de Alemania, tanto de su fútbol como de los éxitos y también de la actualidad y lo que pasó en el mundial. Nada, pues admirable lo de la selección alemana y lo del presidente de la Federación Alemana de Fútbol y su director deportivo que, repito, apuestan por esa identidad, ese modelo y que le han dado tiempo y paciencia a Flick. Sinceramente lo único que puedo expresar aquí es envidia y deshacerme en elogios, que bueno, a ver, también tenemos un buen entrenador, Luis de la Fuente, pero pues ya teníamos a Luis Enrique. Pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí, mis redes sociales están en la descripción de mi canal principal en M Manga también, yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.